Laberintos vegetales, parte 2. Materia y forma, setos y arte. Egipcios, romanos, griegos, chinos o persas, o sea, cualquier cultura y en todas las épocas, han construido jardines alrededor de sus casas privadas o de los edificios públicos. Los más pobres, campesinos, agricultores, ya vivían rodeados de los cultivos de sus pequeños huertos jardín, de donde obtenían imprescindibles alimentos. En época medieval, la continua inseguridad alimentaria hizo que los jardines de nobles se convirtieran en huertos, estableciéndose en ellos lo que podríamos llamar una agricultura de subsistencia, que en ocasiones ocupaba incluso las terrazas de los castillos, y que en momentos más tranquilos constituían para las clases poderosas el lugar recatado del Hortus Conclusus, los jardines cerrados, símbolos místicos del Edén. Mientras unos cerraban sus huertos con cercas hechas de estacas o tablas o enrejados de cañas o varillas de avellano, otros construían a la entrada de sus jardines verdaderas puertas del paraíso. Para los labradores, el Hortus Conclusus era un cerramiento con setos donde se cultivaba o se protegía a los animales domésticos cerca de la casa, porque los setos frondosos protegen de los vientos y los espinosos impiden escapar a las ovejas y entrar a los depredadores. Los setos son plantas leñosas que crecen juntas y que pueden estar formados por arbustos o árboles y se usan para delimitar o cercar determinadas zonas. Los setos vendrían a ser muros vivos de vides, rosales silvestres, zarzamoras, arrayanes, aligustres. El laurel real, introducido en Italia en el siglo XVI, el pitosporo, el Theocrium olivilla o la escalonia de flor rosada son algunas de las plantas utilizadas para cerrar el huerto jardín, que no sólo delimitan las parcelas sin ladrillos, sino que también concentran pájaros insectívoros que evitan las plagas, como los chochines, las currucas que eligen los endrinos, los verderones que prefieren los majuelos, los ruiseñores, los zarzales. El alcaudón, que aquí posa orgulloso en el centro, también tiene el nombre de verdugo porque utiliza las espinas del endrino como despensa en la que ensartar a sus presas, saltamontes, lagartijas o pequeños ratoncillos. Además de proteger, esconder y de ser un lugar de anidación, los setos proporcionan también restos de material vegetal para leña y compostaje. Aportan zonas de sombra que disminuyen la evapotranspiración, tanto la del suelo como la de los cultivos, y producen sustancias aromáticas repelentes y atrayentes de insectos, lo que favorece la polinización y defiende de plagas. Las personas cultas, como los médicos, los boticarios, mujeres sabias o clérigos, han tratado siempre al huerto jardín como un lugar muy productivo y cultivaban en ellos plantas olorosas, especias, plantas medicinales, de donde se proveían para usos culinarios o curativos, o flores para decoración. Los médicos prescribían el aroma de algunas flores para protegerse de las plagas y recomendaban paseos por los jardines para la salud mental, por lo que los jardines ornamentales florecieron en hospitales y claustros de monasterios. Los aristócratas y estamentos adinerados establecieron el jardín como símbolo de estatus y acicataron la rivalidad entre los horticultores por tener las flores ornamentales más raras, como en su día fueron los tulipanes.
Todos ellos, pobres y ricos, ostentosos o estudiosos, protegían sus huertos o diferenciaban las zonas ajardinadas en el interior de sus jardines mediante muros vegetales, más o menos grandes, más o menos altos, más o menos densos y más o menos vistosos, los setos. El jardín de setos, que había comenzado en la época medieval como una forma práctica de dividir los huertos familiares con patrones entrelazados de hierbas, evolucionó de tal manera que el propio seto, durante todo el siglo XVI, con la dinastía Tudor en Inglaterra, se convirtió en objeto de especial atención y cuidado, constituyendo la forma artística del jardín de nudos y parterres. Los jardines de nudos o de entrelazos son jardines de tipo formal, compuestos por setos bajos que se entrecruzan con un diseño de formas semejantes a los motivos de bordados y tapices, y su control mediante el arte topiario o poda artística reflejaba el dominio del hombre sobre la naturaleza, su poder de domesticarla y encauzarla. Dentro de las casillas o espacios delimitados por los setos se plantan hierbas aromáticas o flores con colores contrastantes. Durante todo el siglo XVI los jardines Tudor representaron un destacado elemento ornamental, pero fueron los jardines de Versalles el ejemplo francés que tuvo la mayor influencia en la Europa del siglo XVII y continúa repercutiendo en la actualidad. Versalles es una expansión de la unidad del jardín conocida como parterre, un jardín dividido en patrones por grava, setos y macizos de flores perfumadas como lavanda, hayas, castaños y tilos. Parterres que también podemos apreciar en este jardín del castillo de Villandray, en el valle del Loire. El jardín de Versalles se diseñó y construyó en 1665 un laberinto vegetal como una gran atracción para el paseo y los escarceos amorosos, en el que se incluyeron 39 fuentes, cada una de las cuales representaba una de las fábulas de Esopo. El laberinto influyó en cientos de otros jardines construidos para recreo y escarceos amorosos de la aristocracia y clases pudientes. En la actualidad, para construir setos se utiliza una gran variedad de especies botánicas que se acomoden bien a las pretensiones del jardín. Si se requiere que los setos estén formados por paredes altas, las especies más recomendadas serán el Carpinus veturus, de denso follaje, la arizónica, de crecimiento rapidísimo, muy tupida, resistente a las enfermedades y que se adapta a todo tipo de climas y suelos. El Cupressus leyland, el Laurus nobilis o aromático laurel, el Nerium oleander, que es la vistosa y resistente adelfa, el tejo, de poca exigencia, resistente y longevo. Si se desean setos de mediana altura, los más apropiados serán el Arbutus undedo, es decir, el madroño, de hermosas flores y coloridos frutos. Buxus sempervirens, el boj de crecimiento lento pero con infinita plasticidad en la poda. El aromático y fructífero membrillo japonés. El Coprosma repens, rápido en crecer y de brillantes y coloridas hojas. La Dodonea viscosa, muy resistente a la salinidad y a los vientos marinos. El Eponymus japónico, popular y socorrido. El Hibiscus rosa sinensis, para zonas cálidas. Y también para setos bajos se utiliza la Abelia grandifolia, de delicado perfume.
Berberis thunbergi o agracejo rojo, Cistus purpureus, el Cotoneaster franchetti, de fácil cultivo y muy tolerante con las características del suelo, el heleño, vigoroso pero suave, la Hebe especiosa, la Florida Hebe, el Hipericum calcinum, dorado y brillante. Si queremos adornar bien el seto, debemos utilizar borduras que se usan para delimitar parterres y bordear caminos. Miden menos de 50 centímetros de altura y se plantan de 20 a 25 centímetros una de otra. Y la variedad de plantas a utilizar puede ser infinita. Se aconseja la Pericalis híbrida, Cineraria del florista, la Cineraria marítima, la Duranta repens, la Lonicea pileata, el granado enano, el romero, la olivilla, como vimos para el seto. También es una planta que Teucro descubrió en la guerra de Troya, al mismo tiempo que Aquiles, según la leyenda, descubrió la Aquilea. Si han sido bien pensados y bien realizados, los setos confieren al terreno un potencial estético importante. Al utilizar árboles con flores, con bayas o caducifolios, se puede apreciar en cada temporada una nueva paleta de color. Además, algunas especies son especialmente olorosas, como la madreselva, por ejemplo, lo que proporciona un toque agradablemente perfumado al seto y a todo el jardín. Los setos proporcionan un importante ingrediente del placer paisajístico, un enmascaramiento dinámico que permite combinar el ver con el ocultar, en proporciones variables. Así, la percepción se hace cambiante y variada. Podríamos citar como el seto vivo a este sólido muro de hayas en Escocia. Tiene una altura de 24 metros en su extremo sur y más de 30 en el norte, lo que le hace ser el seto más alto del mundo, reconocido así por el libro Guinness de los récords. También es el seto más largo, con 530 metros. Sin embargo, por más alto, vivo y bonito que sea, no cumple la función de dejar ver, solo tapa. Hay una disposición de setos específica que tapa y al mismo tiempo deja ver los caminos. Es el laberinto, que como vimos se introdujo en el jardín de Versalles. En jardinería se conoce como laberinto a las estructuras de gran altura cuyas paredes están formadas por setos, en su mayoría altos, y enmarcan caminos sinuosos con infinitos recodos que no permiten una visión suficiente con la que poder orientarse para encontrar la salida. Si queréis ver cómo lucen las distintas especies elegidas para construir setos, os aconsejo una visita a los jardines del Parque de Plaza Castilla, en el cuarto depósito del canal de Isabel II, en Madrid. Ahí encontraréis un espacio urbano que consigue proporcionar un aromático paseo bajo sus pérgolas y su cuidada rosaleda, al tiempo que con sus muros vegetales aísla 4 zonas de prado, convirtiéndolas en deliciosas estancias de sol. Os reto a que seáis capaces de distinguir entre la variedad de plantas que os he citado, cuál es la que ha sido seleccionada para cada uno de los tramos de setos de este bonito jardín. Como vemos, es muy amplia la variedad del material vegetal entre el que se puede elegir para controlar el crecimiento de los setos. Sin embargo, hay otras muchas características que deben tenerse en cuenta. Algunas de ellas serán la tarea de arquitectos especializados, quienes se encargarán del diseño. Realizarán el trabajo sobre el terreno real
llevarán a cabo la planificación de los muros, la previsión de las sombras y la infraestructura del riego. Pero se necesita también el trabajo de jardineros expertos que realicen la adecuada elección de especies según las características del lugar concreto: temperatura, humedad o salinidad del suelo, vientos, disponibilidad de agua, por épocas, la profundidad a la que se debe excavar según el perímetro que alcanzarán las raíces de las plantas seleccionadas, la distancia a respetar respecto de las otras plantas contiguas, etc. Y en este quehacer de jardinero, un aspecto de especial importancia será la poda. La poda controla la altura y el grosor de los muros del seto. Procura que la luz llegue a las partes inferiores de las plantas, recortando un poco más las partes superiores. Cuida que la densidad evite transparencias. Preserva el ancho de los caminos. Perfila las intersecciones, abona y corrige defectos y lleva a cabo el tratamiento de las plantas que pueden enfermar, de modo que los restos de ramas secas no entorpezcan el crecimiento de las sanas o que demasiadas irregularidades deformen la estética general. En fin, los jardineros cuidan de todos aquellos elementos que los paisajistas buscan para que el seto sea una obra de arte atractiva que enriquezca la belleza del jardín que lo va a contener y al mismo tiempo se mantenga vivo, crezca, florezca y desarrolle todas las características vitales que irán cambiando a lo largo del año. Todo este cuidado de los setos y más, el de los laberintos, que son setos artísticos, supone un arte al que se le llama topiario, un término con el que los romanos denominaban a los trabajadores que con sus creaciones de jardinería construían topos o lugares distintos y figuras vegetales en los jardines ornamentales. Los monjes conservaron este arte en la Edad Media y va a continuar durante el Renacimiento italiano, llegando a alcanzar su punto culminante con André Lenôtre, diseñador de los jardines de Versalles en 1662, que va a dar a las plantas, principalmente al boj, formas cónicas y piramidales, y se utiliza actualmente para referirse al modelado de plantas. Un topiario es simplemente una planta a la que se le ha dado una forma determinada y la habilidad de hacerlo se considera una forma de arte. Aquí tenemos algunos ejemplos de figuras con forma geométrica. Las formas que representan personas, animales y objetos hechos por el hombre también han sido y siguen siendo populares. Y la materia vegetal puede ser modelada con imaginación por el artista. Las plantas utilizadas en el topiario son perennes, en su mayoría leñosas, tienen hojas pequeñas, producen un follaje denso y tienen también hábitos de crecimiento compactos o columnares. Las especies comunes elegidas para el topiario incluyen cultivares de boj europeo, el boj africano, el árbol vite, es una especie de tuya, el laurel común, el acebo, el mirto, el tejo, el aligustre, la lantana, la hiedra o el romero. Los laberintos vegetales representan un caso a gran escala del arte de la topiaria, imprescindible para mantener los setos con la forma permanente de la estructura creada. Os presento a Adrian Fisher, uno de los diseñadores de laberintos más conocidos en el mundo y por tanto especialista en setos, y yo voy a dejaros ahora con él para que le podáis preguntar lo que se os ocurra sobre proyectos y diseños. Gracias por vuestra atención y os espero en el próximo capítulo en el que hablaremos de los laberintos ya construidos.